Nos alegra mucho tenerte acá. Martina es súper interesante, no solo porque fue una de nuestras invitadas de Acámica. Ella es mentora en la carrera de Data Science. Recuerden que esta mañana estábamos rifando una beca, pero ya que tenemos a Martina en este espacio, ¿por qué no rifar otra? Entonces queremos invitarlas a que compartan en redes sociales nuevamente con el arroba de Acámica. En Instagram es acámica_com y en Instagram es solo Acámica, y cuenten cómo les pareció la charla de Martina, qué les llamó más la atención, y participar así por el 50% en una beca de Data Science en Acámica. Pero ya teniendo, aparte pues de ser profe, que me parece algo súper admirable porque no cualquiera sabe enseñar o no cualquiera está como en esa disposición de compartir sus conocimientos y ayudar a los otros a crecer, llegar a ese expertise. Martina hace una cosa súper interesante, y es que está en el Observatorio de Género. Ella nos va a contar hoy sobre eso, sobre una aplicación súper interesante. Ella es Project Manager de Software y Data Science de Lambda Class, es directora de Challenge en Open Data Science en Latinoamérica y es integrante, como les dije ahorita, del Observatorio de Datos con Perspectiva de Género. Entonces, súper bienvenida Martina, qué rico tenerte hoy y cerrar con súper broche de oro este evento. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todas por quedarse hasta esta hora. Espero que no estén muy cansadas. Prometo que voy a tratar de hacerlo entretenido. Y obviamente al final me pueden hacer preguntas. Así que bueno, como les comentaban un poco recién, este trabajo se da en el marco de ODESLA, que es esta organización latinoamericana de ciencia de datos, que hace partnerships con distintas organizaciones que llamamos por el bien social, y en este caso este proyecto lo hicimos con el Juzgado 10 de Cava. Cava es la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, y este juzgado trabaja con materia penal, contravencional y de faltas. Y en particular es un juzgado que tiene perspectiva de género. Entonces les interesaba mucho conocer un poco más acerca de los casos de violencia de género que llegan al juzgado y poder usar los datos para trabajar mejor sobre estos casos. Los sponsors del challenge eran Yasmín Belén Quiroga, son en realidad porque el challenge todavía continúa. Yasmín Belén Quiroga, que es abogada, feminista, abodatera, se llama porque combina la abogacía y la ciencia de datos, y especialista en género. Y el juez a cargo es Pablo Cruz Casas. Es un juzgado pionero en apertura de datos, tiene una política de datos abiertos, todos los datos se pueden ver en una página web que está acá en la diapositiva, que es bastante linda y fácil de usar. Recomiendo que vayan y vean si quieren ver una experiencia de cómo un juzgado puede disponibilizar de manera amigable los datos a la población. Además tiene una guía de lenguaje claro, con lo cual todas las resoluciones que escriben están escritas en un lenguaje parecido al que usamos todos los días, a diferencia del lenguaje que en general asociamos con materias de abogados, digamos, mucho latín, muchas expresiones quizás extrañas, que impiden por ahí a veces el acceso y la comprensión de cómo funciona la justicia, y además tienen perspectiva de género. Bueno, tienen un Twitter también que pueden visitar. Eso es una parte del challenge, y la otra parte es ODESLA, Open Data Science Latam, que como les contaba vincula a expertos. Voy a usar el lenguaje inclusivo, no sé si en todos los países de Latinoamérica están acostumbrados, a expertos con organizaciones for social good que requieren soluciones para sus problemas de datos, ¿sí? Entonces, organizaciones que, primero, que trabajen para el bien social en algún aspecto, y segundo, que ya tengan una base de datos y necesiten trabajarla. Nosotros lo que hacemos es hacer una convocatoria de voluntarios apuntada a ciertas especialidades que se necesitan para el challenge que sea, y a partir de formar un grupo de voluntarios vamos trabajando hasta llegar a una solución. Acá dejo las redes, pero más adelante voy a retomar un poco por si quieren comunicarse con ODESLA. Bien.
En este caso, los voluntarios eran de las áreas de Derecho, Machine Learning y Lingüística, al menos esa fue la convocatoria. En realidad de Lingüística no tuvimos mucha respuesta, pero sí tuvimos voluntarios en las áreas de Derecho y de Machine Learning o Data Science. Entonces, ¿cómo funcionan nuestros desafíos? Una vez que conformamos el equipo, todo el mundo trabaja de manera conjunta. No es una hackathon como las que quizás ya conocen, donde distintos equipos compiten entre sí para llegar a una solución, sino que vamos charlando, no solamente entre nosotros, sino también con el juzgado constantemente, haciendo preguntas, haciendo presentaciones acerca de los avances que van haciendo los distintos miembros del equipo, vamos subdividiendo el trabajo y nos vamos comunicando periódicamente por Slack, y cada tanto hacemos una llamada donde hacemos las presentaciones de los avances. El repositorio del proyecto está abierto, pueden ver los datos y el código en este GitHub que, como les decía, todavía está en proceso, entonces constantemente se va actualizando. El desafío en este caso, ¿en qué consistía? El juzgado ya tiene una base de datos que no solamente contenía causas de violencia de género, sino que contiene todas las causas, pero en este caso nos abocamos solamente a las de violencia de género. Están disponibles en un Google Drive público, cuyo link se puede encontrar en el Twitter del juzgado, si quieren hacer sus propias exploraciones. Y algunas de las variables relevantes que nos sirvieron para este challenge fueron los artículos infringidos, conducta y agravantes, los tipos de violencia de género. La ley argentina contempla estos 5, la violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica, y además contenía dos columnas, dos variables, en realidad dos valores de la variable, que eran, no, dos variables, perdón, porque eran columnas separadas, violencia ambiental y violencia social, que son dos tipos que contempla la Oficina de Violencia Doméstica, que ahora vamos a hablar un poco acerca de eso. Contenía una columna frases del agresor, porque muchas veces la víctima relata las amenazas que sufrió de parte del agresor. Contenía la edad de la víctima, la del agresor, la relación entre ambos, la frecuencia de los episodios, la presencia de hijes, las medidas de protección vigentes y qué se resolvió, entre otras variables, había muchas más. Bien, esta es una imagen que dice ni una menos y está formada por las palabras que se podían observar en esta columna que yo resalté de frases del agresor. Las frases realmente eran de mucha violencia, y esa era quizás una de las variables que nos interesaba ver si de alguna manera podía correlacionar con las distintas modalidades de violencia que figuraban en la causa. Esto fue una de las múltiples preguntas que nos hicimos a lo largo del challenge. Ahora voy a hablar un poco de cómo se producen estos datos y cuáles fueron los ejes de trabajo sobre los que decidimos avanzar en esta tarea. Cuando una mujer sufre violencia de género, muchas veces la denuncia se realiza en la Oficina de Violencia Doméstica, que es un organismo que depende directamente del Ministerio Público Fiscal, donde reciben casos de violencia doméstica, que recordemos, violencia doméstica no necesariamente es violencia de género, es toda violencia que se produce en un domicilio, en una casa, y la gran mayoría de las veces es violencia de género, es decir, ejercida sobre una mujer por un hombre por razones de género, pero también puede ser violencia hacia niños, hacia ancianos, etc., o violencia de una mujer hacia un hombre. En este caso, solamente de todos los reportes de esa oficina nos interesan los de violencia de género. También recibe causas de trata de personas con fines de explotación sexual o explotación de la prostitución. Recibe diariamente presentaciones espontáneas de personas y casos derivados de comisarías, hospitales y ONGs de la Ciudad de Buenos Aires. Y en los casos en los que exista riesgo para la víctima o su grupo familiar y no cuenten con medidas de protección, las fiscalías deben solicitar estas medidas de protección al juez o jueza. Y entonces el recorrido es el siguiente. La OVD realiza una entrevista a la víctima, ¿sí? La OVD publica sus datos en forma de tabla que en este momento estamos analizando. A partir de esta entrevista, cuando se detecta que la violencia, digamos, o que hay un riesgo para la víctima, se hace intervenir al Ministerio Público Fiscal, que arma todo un informe, ¿sí?, que contiene los datos de esta primera entrevista y lo envía al juzgado. Este informe es texto en PDF o imagen, esto depende del momento
o del año del que estemos hablando. Y luego el juzgado emite una resolución, que es un archivo de formato texto, y también compila los datos de estos informes en una tabla. Hoy en día, digamos, ya hace 4 años, esta base de datos del juzgado se está realizando de manera manual. Los distintos integrantes del juzgado se van rotando en las tareas y relevan toda la información de este informe y la ingresan en las columnas de su tabla. Esto es una tarea muy tediosa y por eso uno de los ejes de trabajo que estamos teniendo ahora es automatizar esa tarea. Bien, entonces, ¿cómo estamos interviniendo en los distintos pasos del proceso? ¿Cómo estamos analizando la información y tratando de aportar desde la ciencia de datos? Bien, en primer lugar, tuvimos que hacer como un trabajo de exploración para conocer un poco los procesos mediante los cuales se generaban los datos. Nosotros teníamos ejemplos anonimizados de los reportes que hacía la Oficina de Violencia Doméstica, pero no sabíamos cómo se generaban esos reportes. Y bueno, gracias a que el juzgado estuvo preguntando, conseguimos el protocolo con el cual se recogen las denuncias, lo cual nos permitía entender mucho mejor los datos con los que estábamos trabajando. Estamos realizando un análisis exploratorio de los datos tabulares públicos de la Oficina de Violencia Doméstica, y también lo que vamos a intentar hacer, como en la Oficina de Violencia Doméstica ya se emite un score de riesgo, que puede ser bajo, medio, alto o altísimo, lo que estamos tratando de hacer es ver si encontramos los factores que permiten a la Oficina de Violencia Doméstica emitir ese score, ¿sí? Y si hay alguna variabilidad entre evaluadores. En el informe o en el protocolo de ellos, de cómo elaboran los informes, ellos mencionan estos criterios, ¿no? Por ejemplo, para manifestar que la víctima no corre riesgo, toman en cuenta que no se constaten tipos de violencia. Y luego, según va aumentando el riesgo, van viendo qué criterio utilizan. Lo que sí, estos criterios tienen mucho que ver con el juicio experto de las personas que están interviniendo justo para esa causa. Entonces, una cosa que queremos ver es si este factor humano incide de alguna manera y si hay variabilidad entre dos casos que son iguales y se les da el mismo riesgo o no. Y saber si realmente son estas las variables que más inciden. La intensidad de la violencia está definida como acá en palabras bastante subjetivas, entonces queremos ver con qué hechos concretos se correlacionan los scores de riesgo, así como se emiten de este informe. En segundo lugar, digamos, en el siguiente paso de este proceso, cuando ya la causa llega al Ministerio Público Fiscal, la manera en la que estamos tratando de facilitar el proceso es que los documentos se puedan leer de manera automática usando Optical Character Recognition y de todo el documento del informe recortar la parte que tiene el informe de la OVD, que es el que el juzgado utiliza para su base de datos. Y luego del lado del juzgado, estamos realizando este script para automatizar la carga de datos de los informes a la base de datos. Además, bueno, nuevamente recortamos el informe de la OVD y además estamos realizando un análisis de datos exploratorios sobre su base de datos. Cuando hablo de que automatizamos la tabularización de datos, estamos hablando de varias variables. Hay variables que son más fáciles de relevar y variables que son mucho más difíciles. Esta es una tabla que hizo una de nuestras voluntarias, Isabel Oellen, y son solamente dos variables, pero contiene un relevamiento de todas las variables del dataset del juzgado y cómo esto se expresa en el informe que se recibe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la fecha de denuncia de la OVD aparece de manera bastante estándar, ¿no? A los días del mes del año tal. Esto se repite siempre de la misma manera. Entonces, con realizar un regex que releve más o menos este formato, se puede completar la tabla. Y luego, la verdad es que van aumentando en dificultad muchas de las variables, por ejemplo, las que tienen que ver con violencia física, porque obviamente son relatos que no siguen ningún formato estándar. Estos se anotan de manera no textual, pero es una narración que trata de ser fiel a lo que la víctima cuenta, entonces tienen la forma de datos no estructurados y con bastante variabilidad.
Entonces, lo que se trata es de ver si se puede encontrar un patrón o unas palabras clave que permitan ir aproximando alguna lectura automática de esta información. Obviamente, estamos empezando por las más simples y tratando de avanzar hacia las más complejas. Hacia dónde vamos a llegar es una pregunta que está abierta todavía, pero tenemos varias variables y algunas ya se pudieron completar y otras están actualmente trabajando. Bueno, este es el trabajo que se está haciendo hasta ahora. Y hay bastante para hacer todavía. Además de hacer análisis exploratorios de todos los datos que ya tenemos, distintos ejes sobre los cuales podemos seguir son conectar las bases de datos. Esto implicaría cierto grado como de conexión entre distintos organismos que hoy en día no tenemos, pero sí que detectamos que muchas veces se le pide a la víctima que relate o que aporte mucha información que en realidad uno ya debería tener en su computadora accesible cuando va a analizar la causa. Por ejemplo, cuando la víctima llega a la OBD, lo que estábamos viendo en los informes es que se le pregunta si ya hizo denuncias antes. Y se le preguntan los datos de esas denuncias, como dónde se hizo, o el código, cosas así. Esa es información que por ahí ella no recuerda, o por ahí ya hizo muchas denuncias, o por ahí está cansada, o por ahí está traumatizada en ese momento como para recordarlo. Entonces realmente sería mucho más fácil si automáticamente al obtener los datos de la víctima se pudiera acceder a esa información y poder cargarla sin tener que preguntarle. Otro de los ejes de trabajo que estamos evaluando es elaborar un semáforo de riesgo para el juzgado, que a partir de un análisis de las variables del dataset que ya se estarían cargando de manera automática, entonces se podría como un poco liberar a las personas del juzgado de esa tarea, luego se podría analizar y que salten ciertas alarmas si se detectan características riesgosas. Y luego, una cosa muy importante es que estuvimos analizando textos y papers sobre análisis previos hechos en todo el mundo acerca de este tipo de problemáticas, y una de las cosas importantes es que el riesgo de las víctimas aumenta mucho a medida que más tiempo lleva este ciclo de violencia, ¿verdad? Se considera que el ciclo de la violencia de género empieza como de menos a más. Entonces, si uno pudiera vincular las causas anteriores, de nuevo, conocer todas las causas previas de una persona con una ID anonimizada y las vincula, también este score de riesgo podría trabajar sobre esa información. Hoy en día, por ejemplo, en las resoluciones del juzgado, están anonimizadas, pero no tienen ninguna ID que permita identificar dos causas que pertenecen a la misma persona. Entonces, cada causa que llega es como si fuera una causa nueva de alguien que entra por primera vez, y no está como esa historización. Entonces, elaborar esta ID anónima es un paso importante. Y luego lo que pasa también es que el juzgado pierde visibilidad sobre la historia de la víctima luego de que emite la resolución, ¿verdad? Porque su trabajo ya terminó, la víctima prosigue con su vida y no se sabe realmente, hoy en día es muy difícil tener como un seguimiento de si efectivamente esto sirvió para protegerla, a menos que haya alguien dedicado a llamar constantemente a todas las personas sobre las cuales se emitieron resoluciones. Entonces, de alguna manera, como todo el mundo hoy en día aparece en distintas bases de datos del Estado, sería interesante que se levantaran alertas si, por ejemplo, esta persona aparece en el hospital con algunas características, como una guardia con golpes, ¿sí? Cosas así serían interesantes explorarlas. Bien, bueno, no quería dejar de mencionar que esto obviamente es un trabajo de un equipo muy grande. Acá nombro a las personas que más estuvieron trabajando, aunque la verdad que hay muchísimas más personas que en el momento los consultamos o que participaron de nuestras llamadas y demás. Pero bueno, tenemos a gente del equipo organizativo de ODESLA, tenemos gente del juzgado, tenemos a todos y todas los voluntarios, así que nada, obviamente que sin ellos hubiera sido imposible y todavía están trabajando y mucho, así que estoy muy orgullosa del trabajo que vienen haciendo y nada, quería visibilizarlos porque realmente yo hago el trabajo de coordinarlos, pero ellos son los que llevan adelante la carga pesada. Bien.
El último mensaje que les quería dejar es que todos podemos hacer algo con respecto a la violencia de género o cualquier tema de la vida civil que nos preocupe. Desde los organismos públicos se puede trabajar para recolectar y disponibilizar datos anonimizados, obviamente, ver oportunidades de mejora metodológicas y de trazabilidad, conectar con otros organismos para establecer estándares comunes y visibilizar los trayectos de la información, desde quiénes la generan, cómo se produce y dónde falta. Esto de visibilizar los trayectos de la información es algo que la verdad que es bastante difícil, al menos en Argentina los organismos cambian constantemente de configuración, ¿verdad? Y muchas veces es muy difícil saber quién produjo esta información, cómo lo hace, a dónde va luego, y conectar las distintas bases entre sí. Del lado de los developers y data scientists, se puede trabajar sobre analizar datos abiertos, generar visualizaciones que se compartan, uno puede acudir a las bases, por ejemplo, Argentina tiene una página de datos abiertos, cualquiera puede explorarlos, generar una visualización y compartirla en internet, y luego generar un diálogo en torno a eso, y publicar el código, ¿verdad? Y hacerlo disponible para todos. Y desde cualquier ciudadano que quiera de alguna manera participar, aunque no sea data scientist ni nada, se pueden apoyar a los pedidos de acceso a la información pública y las acciones de apertura de datos. Los pedidos de acceso a la información pública son una herramienta que existe en Argentina, que creo que existe también en muchos otros países de Latinoamérica, donde cualquier ciudadano o ciudadana puede pedir datos al Estado, y el Estado bueno, responde muchas veces realmente devolviéndolos. Si alguien tiene la curiosidad de participar en ODESLA, pueden ir a nuestra página odesla.org, odsla.org, y cliquear ahí en quiénes somos, sumarse, y luego pueden recibir mails cuando se haga un challenge nuevo. Y otra cosa que quería mencionar es que desde el Observatorio de Datos con Perspectiva de Género estamos trabajando sobre esta misma base de datos, en este caso para documentarla. El observatorio tiene la misión de monitorear y definir acciones concretas para que los sectores públicos y privados disponibilicen y trabajen sobre sus datos desde una perspectiva de género. Así que bueno, sin más, traté de hacerlo no muy largo. Les agradezco mucho por haberme escuchado y por haberme invitado a esta charla, y cualquier cosa me pueden contactar por estos medios. No sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, Martina, por la charla. Sí, hay 3 preguntas, mentiras, 2. ¿Cómo pueden las personas aplicar a ese voluntariado y qué tipo de iniciativas además tienen? Estás en mute. Sí, acá volví a la diapositiva con la información sobre cómo participar. La idea es que cada quien se postule cuando se abre un nuevo challenge, porque ahora ya, digamos, el grupo para este challenge está conformado, pero ya estamos trabajando sobre el siguiente, que va a tener que ver con datos del Colegio de Cirujanos de Argentina, muy posiblemente. Estamos en fases avanzadas de la conversación para dar inicio a ese challenge. Así que quizás también gente interesada por datos biomédicos y demás puede estar interesada en participar, o data scientists y expertos en machine learning y visualización en general. También siempre convocamos a personas que sean de esa disciplina, aunque no sepan data science, por ejemplo, médicos, biólogos, etc. Así que bien, para participar se pueden anotar ahí donde dice súmate, y luego cuando se abra el challenge les va a llegar la información. También nos pueden seguir en Twitter y demás para recibir las noticias. Súper, por acá están súper contentos con el proyecto, dicen que qué proyecto tan poderoso, que muchas felicitaciones, que demasiado tesa. Aquí en Medellín tesa es que es muy brillante, muy, Me encanta esa palabra. muy buena. Mucho. Sí, entonces cuando decimos tesa, sí, es bueno, como ya tenemos tantas personas de diferentes partes, se nos olvida hacer las aclaraciones. Bueno, acá decimos grosa, para intercambiar culturalmente. Ahí vamos aprendiendo todos. Y la última pregunta es, ¿por qué usas script y no pipeline para la automatización? O sea, estamos armando los pipelines. En realidad, el equipo que está automatizando la ingesta de datos está haciendo solamente la parte del script, pero luego tenemos un equipo que llamamos el equipo full stack,
que no es que pertenece a este challenge en particular, sino que es más como un equipo que colabora con todos los challenges. Por ejemplo, el Challenge 1, que también lo hicimos con este juzgado, todavía estamos trabajando. Les cuento brevemente el Challenge 1, lo que hicimos fue analizar cómo se asignaban las causas de todos los juzgados. O sea, cada causa que aparecía nueva en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se asignaba a un juzgado, ¿no? Y lo que se estaba viendo es que por ahí había juzgados que recibían más causas que otros, entonces generamos un script que randomice la asignación, pero también que, digamos, le asigne más probabilidades de recibir una causa nueva a un juzgado que tenga menos trabajo actualmente. Entonces, bueno, se generó ese script. Y luego el equipo de Full Stack hace todo el pipeline y se encarga de toda la puesta en producción y demás, pero son como dos equipos separados. Para no sobrecargar tampoco con tareas al equipo del challenge, porque la verdad es que como son todos voluntarios y cuentan con tiempo acotado, entonces tratamos de acotar bastante las tareas para que no tengan que hacer absolutamente todo. Súper, por acá pusiste que se dice grosa y en el chat, pues, si quieres ahorita te fijas, comenzaron a copiarte groso. Ahí vamos aprendiendo. Bueno, Martina, muchísimas gracias por compartir. Ya saben que la encuentran allá en el observatorio o de pronto te encuentren también como profe en Acámica. Muchísimas gracias por compartir. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego y feliz final de la jornada.